Saludos a todos, amigos. El 12 de junio del 26, es decir, en menos de 2 semanas, entra en vigor en la Unión Europea el nuevo Pacto Común sobre Migración y Asilo. Y esta es la mayor reforma del sistema migratorio de la Unión Europea en los últimos, imagínense, 20 años. Y no hay aquí ninguna buena noticia para los ucranianos que residen en el territorio de la Unión Europea. La mayoría de los ucranianos que viven en Alemania, Polonia, Chequia, Francia y así sucesivamente, en general nunca han oído hablar de este pacto o piensan que en realidad no les afecta. Respuesta corta: si ahora mismo tienes protección temporal, por supuesto que esto no te afecta en este momento. Pero hay 3 situaciones en las que, primero, ya te afecta ahora y después de marzo de 2027 va a afectar a todos sin excepción. En el caso de que la Unión Europea no extienda la protección temporal, entonces hoy vamos a analizar qué cambia, para quién cambia, y esto es importante que lo sepan todos los ucranianos que viven en Europa. Y quiero recordarles que estos son más de 5 millones de ucranianos. Empecemos por lo primero. ¿Por qué es importante este pacto en general? Es un pacto europeo conjunto sobre migración y asilo. Es un conjunto de reglas acordadas que buscan unificar los enfoques de los 27 países de la Unión Europea respecto a la migración. Los países miembros acordaron aumentar la presión sobre los solicitantes de asilo rechazados para que regresen y simplificar los procedimientos de deportación desde el territorio de la Unión Europea. También se acordó la creación de los llamados centros de retorno en terceros países fuera de la Unión Europea. Esto es para aquellas personas cuyo país de origen es difícil de determinar o que no pueden ser enviadas o deportadas. Sí, al país de origen por diferentes factores, por la guerra, por el peligro a su propia vida y así sucesivamente. Pero de todos modos, estas personas serán expulsadas del territorio de la Unión Europea y serán ubicadas en países del tercer mundo y vivirán en, asentamientos, en enclaves. Antes de esto, cada país de la Unión Europea tenía sus propias reglas y como resultado, las personas se mudaban entre países buscando mejores condiciones, lo que se llama desplazamientos secundarios. Eso es. Polonia les negaba, por ejemplo, a esas personas y la persona se iba a Chequia, Chequia les negaba, se iban a Alemania. Y precisamente la falta de un enfoque común fue lo que creó tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Cuando los servicios secretos bielorrusos y rusos llevaban, y siguen llevando, a migrantes ilegales de países de África, Asia y Medio Oriente, y los enviaban a asaltar la frontera polaca. Después, a estas personas, los agentes, incluidos también ucranianos, sí, que eran contratados por los mismos bielorrusos y rusos, les ofrecían dinero fácil y debían llevarlos hasta Alemania. Así es. Y ya en territorio alemán, ellos pedían asilo. Y precisamente por eso hubo muchos casos de captura de estos migrantes ilegales, así como de los conductores. A los migrantes los devolvían a Bielorrusia y a los conductores los deportaban a su país de origen. Si eran extranjeros, los deportaban. Si eran polacos, simplemente los encarcelaban. Y precisamente este problema, es decir, la fragmentación y los desplazamientos secundarios entre los países de la Unión Europea, es una de las principales razones para la adopción del pacto. El pacto cierra estas lagunas, los sistemas se integran, la base de datos se vuelve compartida y las decisiones de un país son visibles para los demás países. Y hablemos de los 5 principales cambios que nos esperan después del 12 de junio. El primer cambio son los procedimientos acelerados en las fronteras. El nuevo pacto introduce procedimientos obligatorios y acelerados de revisión en la frontera para personas de países donde el nivel de reconocimiento de refugiados es bajo. La decisión se tomará en 12 semanas en lugar de 6 meses o a veces incluso tomaba años. Para los ucranianos, esto significa que si después de que termine la protección temporal alguien solicita asilo, el procedimiento será mucho más rápido que antes. Por un lado, esto es bueno, pero por otro lado es malo. Porque una decisión rápida es buena, sí, pero por otro lado, si hay una negativa, también será una negativa más rápida. Y serán deportados al país de su origen, es decir, a Ucrania. El cambio 2 es una base de datos compartida y seguimiento. Nuevos sistemas como el EES y el ETIAS, de los que ya hemos hablado unas 150 veces también, asegurarán que solo las personas con estatus válido puedan viajar y regresar. Los sistemas rastrean las entradas y salidas mediante huellas dactilares y escaneo facial en lugar de sellos en el pasaporte.
Y también hubo casos en los que una persona podía entrar por un país, salir por otro, y dependiendo de dónde ocurriera, en qué frontera, se tomaban ciertas decisiones. Ahora, de esta manera, digamos, esconderse de uno u otro país simplemente ya no es posible. ¿Qué significa esto? Si tu estatus terminó en un país, eso se puede ver en todos los países de la Unión Europea, ya no se puede mudarse y empezar de cero. El tercer cambio son esos mismos centros de retorno en terceros países. Se acordó la creación de centros de retorno en terceros países fuera de la Unión Europea para quienes se les haya negado la protección. Esto significa que un solicitante de asilo rechazado puede ser enviado no directamente a su país de origen, sino primero a un centro de tránsito en un tercer país. Este mecanismo aún está en desarrollo, pero cambia fundamentalmente el sistema, porque de hecho permitirá deportar directamente desde el territorio de la Unión Europea, incluso a aquellas personas a las que antes se les otorgaba protección. Debido a que, por ejemplo, no pueden regresar a casa porque en su país hay guerra, ahora los enviarán a un país donde no hay guerra, pero que no será territorio de la Unión Europea. Y esto, en realidad, es uno de los mecanismos más revolucionarios que trae este pacto. Porque incluso si termina, por ejemplo, la protección temporal y los ucranianos empiezan a solicitar asilo real en masa, pueden rechazarles y enviarlos a esos mismos centros. En teoría, nada más. El cuarto cambio es un mecanismo de solidaridad entre países. Ahora los países de la Unión Europea están obligados a aceptar a las personas desplazadas de los países sobrecargados o a hacer una contribución financiera. Esto reduce el incentivo para los desplazamientos secundarios porque el nivel de condiciones entre los países se iguala. Este también es un punto muy interesante porque, por ejemplo, Polonia sí. Desde el principio dijeron que rechazan este pacto migratorio. No van a aceptar a ningún refugiado, por ejemplo, de Alemania o Francia. Y ellos argumentaron que en Polonia ya viven millones de ucranianos. Y fue precisamente gracias a los ucranianos, a la ayuda de los ucranianos que viven en Polonia, que lograron impugnar la decisión sobre esta cuota. Y ahora en Polonia no existe la obligación de aceptar refugiados de África, Asia o Medio Oriente, porque en Polonia viven muchos ucranianos. Así que, por cierto, ese es otro beneficio de los ucranianos que viven en Polonia para la propia Polonia. Pero, por supuesto, la Confederación Antiucraniana y todas las fuerzas antiucranianas nunca mencionarán esto en su vida. Y el quinto cambio son las deportaciones simplificadas. 9 países, incluyendo a Polonia y Chequia, han pedido simplificar los procedimientos de deportación de criminales extranjeros. Las nuevas reglas reducen las posibilidades de apelación y de retrasar el proceso. Si hablamos de los ucranianos en Polonia, sabemos que a los ucranianos en Polonia los deportan así por diferentes tipos de infracciones. Esto puede no ser ni siquiera un delito penal, pueden ser incluso infracciones administrativas. Ya existen los mecanismos correspondientes, es decir, simplemente emiten oficialmente una decisión de que esta persona, su actividad, amenaza el orden público en Polonia, y en eso se puede meter cualquier cosa. Y a la persona de inmediato la llevan a la frontera polaco-ucraniana y la entregan a los guardias fronterizos ucranianos. Normalmente son hombres en edad de reclutamiento. Siguiente, lo que sigue. ¿Qué significa esto en general para los ucranianos justo ahora? Para todos los ucranianos, no importa dónde vivan, en Polonia, en Chequia, en Alemania, en los Países Bajos, en Francia, Croacia, Italia, no hay diferencia. Eso es, porque si la protección temporal, por ejemplo, será hasta marzo de 2027, la Unión Europea todavía está asignando fondos para apoyar la protección temporal aparte del paquete general, ¿cierto? O sea, los que están bajo protección temporal es un mecanismo aparte y el nuevo pacto no cancela ni cambia directamente su protección temporal. Eso es, pero hay 3 situaciones en las que el pacto les afecta justo ahora. La opción A es cuando perdiste la protección temporal y vives, por ejemplo, sin estatus. Y resulta que hay muchísimas personas así también. La gente ni siquiera lo sabe porque no revisan su estatus y es muy fácil perderlo. Incluso en Polonia, porque sabemos que incluso hay errores técnicos. Cuando pierdes el estatus, aunque no hayas salido de Polonia por más de 30 días, estas situaciones son tan antiguas como el mundo, comenzaron en el 2022 y continúan hasta el día de hoy. Entonces, si por alguna razón en cualquier país de la Unión Europea tu protección temporal no se renueva o se cancela, ya entras en el sistema general,
que ahora se ha vuelto más estricto y deportarte será mucho más fácil. Situación B. Te mudas entre países de la Unión Europea. La base de datos común significa que tu estatus en Polonia es visible en Chequia y viceversa. Por eso, si intentas obtener una nueva protección temporal en otro país, después de haberla tenido ya en algún lugar del territorio de la Unión Europea, esto llevará a la fragmentación y a desplazamientos secundarios que el pacto ahora intenta detener. Es decir, teóricamente, después del 12 de junio de 2026, según este pacto, cambiar tu estatus de protección temporal de un país a otro podría ser simplemente imposible. Si quieres, puedo investigar más sobre este tema. De manera más global, más detallada, específicamente sobre el cambio de protección temporal después del 12 de junio, y también haré un episodio aparte sobre esto. Si eso es lo que quieren, escríbanlo en los comentarios para que pueda responder de alguna manera. Dale. Ahora bien, lo tercero es cuando solicitas asilo al mismo tiempo que la protección temporal. Los nuevos procedimientos acelerados significan decisiones más rápidas, pero también menos tiempo para preparar el caso. Y ahora esto también puede ser posible, porque muchas personas en diferentes países de la Unión Europea no estoy hablando de Polonia, van a solicitar asilo, sí, van a presentar documentos para el asilo. Por ahora incluso tienen protección temporal para poder protegerse después del 4 de marzo de 2027. Luego, cuando el pacto se vuelve completamente relevante, así para todos los ucranianos que viven en la Unión Europea. Después de que termine la protección temporal en marzo de 2027 para quienes no hayan obtenido otro estatus, y si por supuesto la protección temporal no se extiende. Eso es. ¿Qué cambia específicamente? Primero, procedimientos acelerados de revisión, es decir, si solicitas asilo después de que termine la protección temporal, la decisión será en 12 semanas, no en un año o en un par de años. Eso es. Segundo, es el rastreo a través del sistema de la Unión Europea. Tus entradas y salidas se registran automáticamente si estás sin estatus y te quedas en la Unión Europea, el sistema también lo registra, y a ti mucho más rápido. Empezarán a buscarte más rápido que antes de la implementación de este sistema. Y tercero, son deportaciones aceleradas para quienes han sido rechazados. Menos oportunidades de retrasar el proceso mediante apelaciones. Y otra cosa, amigos, un detalle importante. La directiva sobre residencia a largo plazo actualmente excluye a los beneficiarios de protección temporal de su alcance para hacer posible la transición al estatus de residencia a largo plazo para los ucranianos. La Comisión Europea debería revisar esto. Exclusión, así es. O sea, incluso 5 años bajo protección temporal hoy en día no otorgan automáticamente el derecho al estatus de residencia a largo plazo. Eso hay que resolverlo por separado. Y algunos países ya se están moviendo en esa dirección. Y por cierto, respecto a esto de que la protección temporal no se toma en cuenta, por ejemplo, para el tiempo necesario para obtener la ciudadanía o la residencia en la Unión Europea, hay un artículo muy interesante que trata sobre la obtención de pasaportes alemanes por ucranianos bajo protección temporal. Es un tema muy interesante porque resulta que en Alemania hay algunos estados donde, como se ha descubierto, están considerando ahora la posibilidad de otorgar pasaportes a los ucranianos que hayan vivido 5 años o más bajo protección temporal en territorio alemán. Imagínense, ya estoy preparando este tema. Si les interesa, escríbanlo en los comentarios. Mientras más comentarios haya, más rápido sacaré este tema. Adelante. Lista de verificación práctica de lo que deben hacer ahora mismo. Primero, verifiquen si su protección temporal cuenta para los requisitos de residencia permanente. Esto depende de cada país en particular. En algunos países sí, en otros no. Países Bajos ya anunciaron un permiso de 3 años después de la protección temporal. Eso. ¿Y cuál contará para este tiempo? Polonia. Exactamente igual. La tarjeta de azúcar. Ya pueden presentar documentos para tramitarla. También se puede usar. Luego, segundo, no esperen hasta marzo de 2027 para solicitar asilo si tienen motivos para hacerlo, porque los sistemas de asilo estarán sobrecargados después de la protección temporal. Cuando millones de personas presenten sus documentos al mismo tiempo, quien lo haga antes tendrá ventaja, porque recibirá la decisión más rápido. Tercero, no se muden entre países de la Unión Europea sin tener claro su estatus en el nuevo país. Eso es. Y, de hecho, recuerden que después del 12 de junio de 2026, es decir, queda menos de 2 semanas, puede darse la situación en la que no podrán cambiar su estatus de protección temporal de un país a otro.
Aunque ahora mismo algunos países ya lo prohíben, pero seamos honestos, hay varios países de la Unión Europea que todavía permiten cambiar el estatus sin ningún problema. Eso es. Y cuarto, sigan de cerca las decisiones de su país de residencia. Y por cierto, escriban en los comentarios desde qué país ven mis videos. Cada país de la Unión Europea implementa el pacto a su manera dentro de los estándares mínimos generales. Polonia, Chequia y Alemania anunciarán sus detalles después de la posición oficial de la Comisión Europea. Entonces, amigos, recordemos la fecha, 12 de junio de 2026. Si todavía tienen protección temporal, están protegidos. Si no la tienen, no están protegidos. Así que busquen opciones. O consiguen protección temporal o consiguen otro estatus legal. Por lo menos empiecen a hacerlo. Eso es. Después del marzo de 2027, si no tienen otro estatus, este sistema estricto empezará a funcionar también en su contra. Entonces, así está la situación ahora. Puede ser neutral, puede ser negativa, decidan ustedes mismos, depende específicamente de su situación. ¿Qué opinan al respecto? Escriban en los comentarios, será muy interesante leer su opinión. También escriban qué otros temas quieren que analice, con gusto lo haré. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse las notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.